Hola a todos y sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy hablaremos del tema de la genética como ciencia. Hablaremos de los aspectos fundamentales como ser el ADN y el ARN. Y haremos conceptos puntuales y generales de cada uno de estas estructuras. Sin más preámbulos, comencemos. Primeramente hablaremos de la introducción a la genética, que es básicamente la rama de la biología que se dedica a estudiar los genes, la herencia y la variación vivos. Imagina que cada organismo es como un libro con instrucciones. En este caso, el ADN tomaría el papel del libro de instrucciones y el ARN sería el traductor que se encarga de pasar las instrucciones para construir las máquinas que hacen funcionar la célula. Todo un sistema de mensajería instantánea que asegura que la vida siga su curso de manera óptima. Primeramente hablaremos de los conceptos fundamentales de las estructuras. Primeramente miraremos el ADN, también denominado el ácido desoxirribonucleico. Básicamente en su definición son moléculas portadoras de la información genética. La estructura que tiene es de doble hélice compuesta por dos cadenas de nucleótidos. Los componentes de un nucleótido son las siguientes. Primeramente, un grupo de fosfato. Luego está el componente de desoxirribosa, que es el azúcar. Y luego, por último, tenemos la base nitrogenada, cual la componen la adenina, la timina, la citosina y la guaninina. El emparejamiento que tendrían estos componentes de la base nitrogenada sería la siguiente. La adenina con la timina y por otro lado la citosina con la guanina. La ubicación que tienen estos componentes es principalmente en el núcleo, aunque también se encuentran en las mitocondrias y en el caso puntual de las plantas en los cloroplastos. Por otro lado tenemos el ARN. Básicamente se denomina ácido ribonucleico, que es la molécula encargada de transmitir la información genética del ADN para la síntesis de proteínas. Generalmente es una cadena simple y no de doble hélice. Los componentes del nucleótido que tiene el ARN son las siguientes. Primero que todo está la ribosa, que básicamente es la azúcar. Y la base nitrogenada va a tener una cierta variación que la vamos a ver, que es, primeramente, comparte la adenina. El cambio fundamental aquí es el uracilo NARN, mientras en el ADN está el elemento de la timina. Luego tiene el componente de la citosina y por último la guanina. Los principales fuentes internas que tiene el ARN son las siguientes. Primeramente tiene el ARN mensajero, que es la copia de la información del ADN y la lleva al ribosoma. Luego encontramos el ARN de transferencia, que básicamente transporta aminoácidos a la ribosoma durante la síntesis de proteínas. Por último, encontramos el ARN ribosómico, el cual es el componente estructural de la ribosoma. Ahora hablaremos de características esenciales de cada una de las dos estructuras que vimos anteriormente. Primeramente, el ADN, que su estructura fundamental es de doble hélice, porque es la forma en espiral que permite su replicación precisa de nuestro código genético. Luego tenemos una codificación genética, que es la secuencia de bases codifica las instrucciones necesarias para la vida. Por último, tenemos la estabilidad, es decir, su estructura robusta es clave para preservar la información a lo largo del tiempo. Mientras en el ARN tenemos las características primeramente que tiene una versatilidad, es decir, se encarga de varias funciones en la célula, desde la síntesis proteica hasta la regulación génica. Por otro lado, tenemos la estructura simple. Su cadena única le permite ser más flexible y participar en procesos dinámicos. Por último, tiene una transitoriedad, es decir, menos estable que el ADN, lo que es ideal para los mensajes que solo se requieren en momentos específicos. Pasando ahora a procesos claves en la expresión genética. El primero de ellos es el proceso de transcripción. ¿Qué sucede en esta etapa?
Se copia la información de una porción del ADN a una molécula de ARN, es decir, ARN de mensajería. En este caso, lo que ocurre es que principalmente en el núcleo, en las células eucariotas. Tomar en cuenta eso. Luego tenemos el proceso de traducción. Básicamente el ARN sale del núcleo y llega a los ribosomas, donde se traduce en una secuencia de aminoácidos para formar proteínas. Los participantes son los tres tipos fundamentales del ARN, que son ARM, ARNT, ARNR, que trabajan en conjunto estos principales compuestos para ensamblar la proteína. Por último proceso tenemos la replicación, complementario al tema pero fundamental. ¿Qué sucede en la replicación? Básicamente el proceso de copia del ADN asegura que cada célula hija reciba una copia exacta del material genético. ¿Y cuál es la importancia que tiene la replicación? Es que básicamente garantiza la transmisión fiel de la información de una generación a otra. Luego tenemos ejemplos prácticos y aplicados en un contexto natural. Básicamente tenemos el primer ejemplo de las leyes de Mendel en la herencia de rasgos. El caso es que la ley de Mendel dice que el cruce de plantas de guisantes, por ejemplo, de color de la semilla amarillo versus verde, la ley de la segregación dice que cada planta aporta un aeolio. Es decir, el resultado del cruce puede ser heterocigoto, es decir, AA con A mayúscula o A minúscula, o homocigoto, que puede ser doble A mayúscula o doble A minúscula. El ejercicio interactivo es que dibujes un cuadro, el cual puede ser el cruce entre plantas, ya sean los heterocigotos, que sería el compuesto de A mayúscula con A minúscula, por otra A mayúscula y A minúscula, y determine las proporciones fenotipales que hay dentro de ella. El siguiente son en los ligamentos genéticos. Básicamente el caso es que las genes que se heredan juntos porque están cerca en el cromosoma. Básicamente hay que identificar en un diagrama de cromosomas dos genes marcados y predice el patrón de herencia en función del entrecruzamiento que hay entre los genes. Como conclusión general es que hemos visto que la genética es la llave maestra que descifra los misterios de la herencia y la variabilidad de los seres vivos, con el ADN como depósito de la información vital y el ARN como el diligente mensajero. Se despliegan estos procesos tanto de transcripción, traducción y replicación que garantizan la continuidad de la vida. Las leyes de Mendel junto a la teoría de cromosómica dan los cimientos a los fundamentos de cómo se transmiten los rasgos y nos permiten predecir, estudiar y aplicar estos conocimientos en áreas tan diversas como la medicina, la agricultura y la biotecnología. En resumen, si entiendes que el ADN y el ARN son esenciales para la transmisión de información genética, también tenemos que los procesos de transcripción y traducción son la base para la síntesis de proteínas y que las leyes mendelianas, juntos con la teoría cromosómica, explican la herencia. Esto ha sido todo por este video. Si te ha gustado este tema, me ayudas mucho dejando tu like, suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificaciones para que estés al tanto de las nuevas novedades. Al igual, puedes compartir este video con las personas que estén interesadas en este tema o también en su preparación rumbo al examen de admisión. Al igual, si quieres comentar algo, lo puedes hacer aquí abajo en la caja de comentarios que los estaré leyendo. Sin más, saludos.